Hola a todos y bienvenidos en un nuevo episodio de La Fuerte Imparable. Soy Sandra Lefort, su host. Hoy tenemos el honor para iniciar la segunda temporada de contar con Alba Aguilar, la fundadora de las plataformas MD Museos y La Hotelista. Alba, muchas gracias por tu presencia. ¿Y te gustaría introducirte? Muchas gracias por invitarme, Sandra. Estoy súper emocionada de estar aquí. Es el primer podcast al que voy, entonces significa mucho para mí. Muchas gracias. Pues yo soy Alba, tengo 34 años, soy mexicana, nací aquí en la Ciudad de México. Yo estudié diseño de moda. Toda la vida quise trabajar en revistas de moda, pero la vida tomó sus propias decisiones. Y pues ahorita estoy en la industria, como ya dijiste, de viajes y pues en la de los museos. ¡Qué padre! Pues me encanta en el podcast justo de iniciar desde cero, de toda tu infancia, porque creo que toda la infancia impacta mucho la persona que estamos al día de hoy. Entonces, ¿cómo era Alba niña? Alba niña, mi mamá me cuenta mucho. Yo tengo como recuerdos medio borrosos. Pero yo era muy tranquila, muy tranquila. Mi mamá dice que cuando iban a comer a los restaurantes, yo todo el tiempo sentada en mi silla con los grandes, esperando a los grandes a que platicaran, escuchando las conversaciones y todo. También me ha contado que en el kinder me decían la niña feliz, entonces que todo el tiempo yo estaba feliz. Yo no me acuerdo de eso, pero esa es la historia. ¿Qué más? Pues yo de niña la pasé aquí en Ciudad de México y a mí me encantaba esta ciudad. Creo que también de ahí nace mucho mi amor por la cultura, mi amor por los museos, porque me llevaban a muchos museos de chiquita. Y a mí me encantaba ir al Papalote, por ejemplo, me encantaba ir al Castillo de Chapultepec de chiquita, tengo fotos por ahí. Siempre fui alguien como muy analítica, toda la vida he pensado mucho, muy individual también, Okay. muy independiente y pues creo que eso todavía permea hoy. Ok, entonces siempre los museos fue algo parte de tu familia, de llevarte a museos. No tanto como suena, pero sí, o sea, sí era un plan que teníamos los fines de semana también. Llegábamos a ir al teatro, Mi mamá era bailarina de danza contemporánea cuando era joven, entonces como que ella siempre tuvo este lado cultural y pues aquí en la Ciudad de México hay muchísimas cosas para hacer. Y como mis papás no son de aquí... ¿De dónde son? De Culiacán. Okay. Bueno, de Sinaloa, pero sí. Y pues me tuvieron aquí a mí y a mi hermano, entonces pues ellos aprovechaban la ciudad y paseábamos muchísimo. Ok, entonces como dijiste, naciste aquí en Ciudad de México, pero después te fuiste a vivir a Culiacán. A los 11 años, sí. Ok, y entonces hiciste todo tu secu y tu prepa. Secu y prepa allá en Culiacán, Okay. Exacto, sí. Estuve 7 años allá, de hecho llegué en sexto de primaria. Ah, súper. Y entonces después a la universidad, ¿cómo escogiste la universidad? ¿Qué pasó? En la universidad yo estaba súper segura que quería estudiar diseño de moda porque mi sueño era ser crítica de moda. Yo quería sentarme en la primera fila de las pasarelas y criticar. Entonces en mi cabeza yo decía, si voy a criticar algo yo tengo que saber cómo se hace. Okay. O sea, yo no puedo llegar y decir está bonito y está feo, porque una crítica va muchísimo más allá de si está bonito o está feo, o te gusta o no te gusta. Entonces, yo dije, voy a estudiar moda, voy a aprender a coser, voy a conocer cómo se hace una pieza correctamente y a partir de eso, pues eso me va a dar la credibilidad y la autoridad para decir, esa manga no está bien puesta. Entonces... mis papás hablaron muy seriamente conmigo y me dijeron, si tú lo que quieres es trabajar en una revista y escribir, ¿por qué no estudias comunicación? Considéralo. Y yo, es que no, porque yo necesito la credibilidad de cómo saber coser. Sí, como querías el detrás, conocer todo el detrás, porque si no sabes qué ha vivido la persona,
¿cómo puedes juzgar? Exacto. Ok. Entonces, investigando las escuelas que había disponibles en aquel momento, estamos hablando de 2007, 2008, me encuentro con una escuela en Monterrey que se llama CEDIM, es Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Ok. Y también me encontré con Centro aquí en Ciudad de México. El problema es que pues Centro tenía 4 o 5 años de haber abierto, y cuando fui con mis papás a presentarles las dos universidades, pues mis papás me dijeron, descarta esto, es muy nueva, cuéntanos más de la de Monterrey. Okay. Y en ese momento el CEDIM estaba cumpliendo 30 años, entonces pues ya investigamos el CEDIM y todo. Y aquí un punto muy importante es que yo no vengo de una familia adinerada ni nada. Mi papá ha trabajado toda su vida y sí me dejaron muy claro en ese momento, si tú te quieres ir a Monterrey, irte por ese camino, necesitas una beca. Entonces, pues, ¿cómo consigues la beca? A investigar y todo. Y sí, en aquel momento el CEDIM tenía un par de becas disponibles entrando a la universidad, porque aquí en México es relativamente común que la misma preparatoria tenga una universidad o haya como convenios, sí, ¿no? Entonces el CEDIM no tenía convenio con la prepa que yo venía, entonces todos entrábamos desde cero, no tienes como ningún tipo de ventaja al entrar. Y que está bien, creo, ¿no? Pues hay de todo. Ajá, hay buenos y hay malos. Sí, exacto. Entonces, pues sí, apliqué para una beca que se llamaba Beca Talento. Tenías que hacer un portafolio y unos ensayos y todo esto. Le pedí ayuda a unas amigas, hicimos una sesión de fotos en mi casa, yo hice el styling, yo tomé las fotos, armé como mi cartulina y todo eso. Y para ese momento yo en prepa ya había pues tenido mini trabajitos como de diseño gráfico también, que yo hacía las invitaciones de las fiestas de la generación o cosas así. Entonces yo puse todo eso como en mi portafolio en aquel momento, muy manual. Ok. Y lo envié y al final pues sí me ofrecieron una beca, sí me escogieron. El tema es que yo también estaba aplicando para comunicación en el TEC de Monterrey en Guadalajara. Okay. Y en el TEC de Monterrey, como yo venía de la prepa TEC, ahí tenía la ventaja. Exacto, pues es la misma marca. Uh-huh. Tenía la ventaja, yo había tenido beca también en prepa, entonces al final me estaban ofreciendo una beca financiación. Esto quiere decir que pagas mitad y mitad. No pagas la mitad y pagas la mitad del total de tu beca, pues. Okay. Del 40%. Okay. Entonces yo prácticamente solo tenía que pagar el 20%. Entonces fue muy chistoso porque pues mi mamá y mi papá súper querían que yo siguiera en el TEC, querían que me fuera a Guadalajara en vez de Monterrey porque pues está más cerca que Culiacán. Y un día fui con mi mamá a Monterrey a ver la universidad, al CEDIM, y me enamoré. Porque de alguna forma yo toda la vida he nadado un poco contracorriente. Ok. ¿En cómo? Pues en varios aspectos. Yo lo he pensado en los últimos años y es un poco tal vez incongruente en primera instancia porque pues me gusta la moda y la moda es algo que la moda se convierte en moda cuando mucha gente se une o lo usa, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero yo soy anti eso. Entonces, por ejemplo, si yo veo que están unos tenis de moda, yo soy de que nunca los voy a comprar. Sí, podemos tomarlo como el ejemplo de la samba, como es la tenis. Exacto. Que es súper de moda. Y me encantaron cuando salieron, pero ya como todo el mundo los tiene, yo digo, no hay forma que yo me los compre. Okay. Entonces, eso aplicado a más aspectos de mi vida. Ok, súper. Y justo el CEDIM eso es lo que me daba, porque era una escuela totalmente diferente a lo que yo había visto. No se sentía como una universidad, se sentía como un estudio creativo en donde llegas, y de hecho en ese momento acababan de construir el nuevo campus
y las paredes todavía tenían, o sea, no estaban como recubiertas de un metal que después le pusieron, y los estudiantes habían hecho unos grafitis impresionantes. O sea, mi mamá asustada entrando de ¿qué es este lugar? Pero sí, un día, si tienen oportunidad de entrar a ver el edificio, es padrísimo, está a un lado de la Huasteca, o sea, la verdad es un lugar muy, muy cool y que también te da las herramientas de crear. Entonces yo dije, adiós TEC de Monterrey, gracias por todo lo que me enseñaste, pero este es mi camino. Sí, porque justo dejaban a los estudiantes a experimentar. Creo que es eso, ¿no? Y muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo te fue entonces? Porque entraste en me imagino. Entré en el CEDIM. Aquí hay algo muy importante en la historia, que pues mi mamá fuimos con los del CEDIM, porque nosotros le estábamos tirando a un 40% de beca en el CEDIM, igual que en el TEC. Uh-huh. Pero el CEDIM no tiene este programa bueno, en aquel momento, no sé si ahora, de financiación. Entonces era beca full. Ah, súper bien. Pero nos explicaron que yo sí era ganadora de la beca, pero que me la iban a dar, creo que 6 meses después o algo así, después de entrar. Y mi mamá así fue con la carta del TEC de Monterrey y les dijo: en el TEC me están ofreciendo esto, ¿ustedes qué me van a ofrecer? Pues súper bien, es como una empresa, hay que pasar como una empresa al final hacen dinero de esto, entonces exacto. Si me quieres, exacto. que me das mejor para que yo me quedo. Exactamente, y sí, al final me dieron una beca del 20%, que después yo aumenté con otros proyectos que me pedían los semestres hasta llegar al 40% en algún punto. Súper bien. Sí. Entonces como se me hace pensar que es muy de familia, de ser muy movida. Sí. Porque, pues, vamos a hablar de tu historia, pero eres alguien que va por las cosas y que sí, no definitivamente. esperas que lleguen a ti. Increíble, me encanta. ¿Y cómo te fue en la escuela entonces? Muy bien, la verdad muy bien. Yo siempre he sido creativa, o sea, me encanta como esta parte artística, de diseño. De hecho, cuando yo entré al CEDIM, yo me inscribí en 2 carreras al mismo tiempo y dije, después elijo, porque entras a tronco común. Okay. Como es una universidad solo de diseño, creo que, no sé si todavía, pero en aquel momento creo que eran como 6 u 8 carreras, todas de diseño nada más. Entonces yo me inscribí a moda y a diseño gráfico, porque yo no sabía cuál. Okay. Porque también me gustaba muchísimo este tema de diseñar y quería diseñar revistas. Entonces, yo siempre así, revistas. Es donde querías ir, literal. Exacto. Y de moda, claro. Entonces, ya después de un año de puras materias de tronco común, ahí ya me dijeron, tienes que escoger, no, de 6 meses, porque ya el segundo semestre tenías clases de tu carrera. Ya me dijeron, tienes que escoger una, y yo, el dilema, pues moda, ya. Ok. Y bien, yo era muy, muy dedicada, muy perfeccionista. Me gustaba como que todo estuviera impecable. Eso me costó muchas veces porque también, pues, al momento, por ejemplo, de coser, pues me tardaba mucho porque quería que la costura me quedara súper recta y que el bordado quedara como las señoras de Chanel que tienen 50 años bordando. Yo quería eso. Entonces, pues sí, muy necia, pero bien. Y también tuve muchísimo apoyo porque mi director de carrera siempre supo que yo iba hacia las revistas de moda y él me empujaba hacia allá. Entonces, una vez, en algún punto, él lanzó una revista de moda, me invitó a escribir. También yo hacía mi servicio becario con la directora de comunicación de la universidad, entonces ella me ayudó muchísimo a, pues, aprender muchas cosas de corrección de estilo, de redacción y pues... Pero está súper bien que puedes hacer eso adentro de la universidad, porque yo critico mucho las universidades por el hecho que siempre son cosas muy teóricas y que no sirven para nada en el mundo real. La verdad, aparte de ley y doctor, etcétera, pero todo es que es negocio, marketing, etcétera, nunca te sirve porque nunca aplicas esto. Sí. Pero está padrísimo que justo en esta escuela, pues, lo que querías hacer, lo podías hacer de real. Honestamente, yo creo que eso fue gracias a estas personas, no tanto al programa académico, porque yo siempre le dije a mis compañeros en ese momento que moda, o sea, obviamente es esencial que te enseñen a coser y todo eso, pero ni siquiera nos enseñaron a coser
con un expertise que tú dijeras, yo ahorita saco la tela y te puedo hacer un vestido. Pues no, o sea, estoy segura que muchos de mis compañeros que ahorita se dedican a crear ropa, pues tuvieron que aprender muchísimas más cosas después de que salimos de la carrera porque te sacan con un conocimiento pues básico. Y no estoy diciendo esto con afán de criticar, porque también estoy consciente que la moda es algo muy amplio. Y también esta carrera se llama Diseño y Negocios de la Moda, entonces le daban como un buen enfoque a la parte de negocios, de cómo pues mantenerte de un proyecto de moda. Pero sí creo que faltó muchísima información, incluso sobre relaciones públicas, sobre el tema de marketing. O sea, no nada más se trata de saber usar Excel, sino ¿para qué? Sí, cuando dices de marketing nos damos cuenta que mucha gente que hacen algo en general no, y que son de los tops ahorita al día de hoy, no es porque son mejores que tú, solo porque se saben marketear y que la gente les sigue. Totalmente. Entonces, justo estaba, perdón que te interrumpa, justo estaba leyendo hace, no sé, 2-3 días, algo que decía de puedes tener un producto completamente, pues no mediocre en el aspecto de que sea malo, sino que no tenga nada de nuevo o especial, pero si lo sabes marketear bien, va a ser un sold out, aun cuando tengas un producto extraordinario, innovador y no tiene buen marketing, nadie se va a enterar de él. Totalmente, estoy de acuerdo. Entonces, fuiste a esta carrera, ¿la pasaste bien? Sí, se la pasé bien. ¿Y qué escogiste de hacer después? Pues justo me gradué en diciembre de 2012 y yo seguía con este capricho, porque ya en ese momento era un capricho, de trabajar en una revista de moda. Entonces, pues yo hice mis maletas, empaqué todo y dije, yo no me voy a quedar en Monterrey. Monterrey ya me serviste por lo que este tiempo mucho, aprendí mucho. Muchas gracias. Yo continúo mi camino y yo me voy a regresar a mi casa, que es Ciudad de México. Okay. Entonces yo llegué aquí a Ciudad de México el 13 de enero de 2009, sí. Y lo primero que hice fue empezar a mandar mi currículum a las revistas. Creo que aquí hay algo importante antes de llegar a este punto. 2 cosas. La primera es que para este momento yo tenía una marca propia. Ok. Eran collares hechos de piel cortados con láser. Entonces, pues es súper innovador para esta generación. Para ese momento, sí. Ahorita hay mucho más, pero sí. 2012. No. Bueno, sí, 2012. Empecé creo que como por 2011, sí la tuve como un añito, porque empezó súper espontáneo. Hubo un día que yo iba a ir a una boda de una de mis amigas en Culiacán y me quería poner un cinturón, busqué en Pinterest, vi una cosa ahí cortada rara y dije, pues la voy a hacer, la corté a mano, me la puse. Todo el mundo en la boda me dijo, ¿qué es esto? Quiero uno. Y yo, pues vamos a explorar este camino. Entonces sí, regresé a Monterrey, hice mis diseños en la computadora. De ahí pues tenía muchísimos amigos diseñadores que conocían a la gente que podía hacer lo que yo tenía en mi cabeza realidad. Entonces ya encontramos un estudio de corte láser de acrílico. Ellos nunca habían cortado piel. Entonces fue como aprender entre los dos. Y sí, hice ventas hasta Australia, hasta Alemania. Y justo una persona de ahí de Monterrey, honestamente no me acuerdo cómo se llama, pero él se acercó conmigo porque él estaba empezando un emprendimiento muy parecido a lo que hoy conocemos como Shopify. Entonces Shopify en ese momento no existía y él estaba empezando una cosa muy parecida que se llamaba Vendorama. Y se acercó conmigo y me dijo, vi tu página de Facebook, porque en aquel momento pues era lo único que tenía, y te quiero ofrecer una tienda online. Vas a hacer un pago simbólico, pero quiero que seas uno de los 3 pilotos que voy a hacer. Entonces fui la primera de toda mi generación en tener una tienda online y pues tenía eso de los collares, ¿no?
Y otra cosa, la segunda que te quería platicar antes de pasar a mi llegada a Ciudad de México, es que también yo siempre he estado muy consciente de que todo son relaciones, pero a veces sí se necesitan las medallitas en tu currículum para abrir puertas. Eso no quiere decir que ya te van a dar la bienvenida, simplemente la puerta se va a abrir. Okay. Entonces, yo no me acuerdo cómo supe o quién me dijo o si yo me lo imaginé, pero que al momento de querer entrar a una revista de moda aquí en México, en la Ciudad de México, pues también todos son relaciones, a menos que tengas una educación muy cool. Entonces yo dije, pues yo no conozco a nadie en Ciudad de México, necesito la educación cool. Y a ver, el CEDIM es muy bueno y todo, pero pues es de México y lamentablemente en México a veces todavía valoramos un poco más lo externo que lo interno. En aspectos, ciertos aspectos. Sí. Entonces yo dije, ok, si ya estuve en una de las mejores escuelas de diseño en México, tengo que buscar la validación externa también. Suena horrible, pero... Es la realidad de las cosas. Exacto. Mejor no mentir y pues... Sí, no, pero la mejor, pero no es la realidad de las cosas cuando te escogen. Exacto. Entonces, pues sí, empecé a buscar cursos y todo. Encontré un curso de verano en Central St. Martins, que es de las top 3 escuelas de moda en el mundo. Y era un curso de introducción al periodismo de moda. O sea, yo lo veía como una microespecialización, pues que se iba a complementar con la carrera que ya estaba a punto de terminar, porque la hice en verano de 2012, yo me gradué en diciembre. Entonces, pues yo en mi cabeza dije, ya, o sea, si tengo a St. Martins en mi currículum, entrada directa, obvio. Tan fácil. Exacto, y pues no. Entonces, llego a Ciudad de México y empiezo a mandar mi currículum yo súper segura de todo lo que traía, porque pues aparte también había estado en concursos durante la carrera, había presentado un par de veces en pasarela, etcétera. Entonces, pues no, que nadie me empieza a contestar. Nadie. Creo que la única respuesta que tuve fue de la revista El México, en donde me dijeron, Alba, muchas gracias por tu información, ahorita no tenemos vacantes, si eso cambia te buscaremos, pero pues eso nunca pasó. Y pues yo estaba así como de, a ver, hay 5 revistas de moda en México, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo te sentiste justo a este momento que preparas todo? ¿Sabes cuando tienes la confianza que tienes todo y pues no tener esta aceptación? ¿Cómo te sentiste a este momento? Pues no fue algo muy difícil ni caótico, porque yo también estaba muy consciente que iba llegando, iba empezando. Entonces, una vez más, todos son relaciones, la verdad, o muy buena parte de la vida son relaciones. Entonces yo también venía como con una mentalidad muy flexible de decir, a ver, voy a llegar y voy a empezar a salir y voy a conocer gente, y poco a poco uno conoce a la gente correcta. Entonces, si ahorita no me están aceptando o contestando o lo que sea, está bien, las cosas van a pasar a como tengan que pasar. Y pues sí. ¿Y cómo pasó? Ok, lo voy a resumir. Porque un par de meses antes de graduarme, yo había, pues yo era como activa en Twitter, ¿no? Ahora ex, que no soporto que le hayan cambiado el nombre. No. Nos vamos a referir a él como Twitter, ¿ok? Estoy de acuerdo totalmente. Y eso que yo soy muy pro cambio, entonces aquí sí es... Pero el nombre no está Ay, de acuerdo. Entonces era muy usuaria en Twitter y yo siempre seguí a una personalidad que yo admiré mucho y la sigo admirando, se llama Ana Fusoni. Ella fue la primera periodista de moda en México. Ok. Y yo siempre la tuve en la mira, y justo un día yo vi uno de sus tweets y le contesté, ¿será que Ana Fusoni escribe sus propios tweets? Porque me gustaba mucho la autenticidad con la que ella escribía. Y ella me contestó y me puso, soy yo mera. Ok.
soy yo mera, ¿tan mal están o qué? Y yo, no, señora, todo está perfecto. Yo solo estaba cuestionando, ajá. Y ahí quedó. Cuando llego aquí y veo que nadie me está contestando las revistas, Anna Fusoni dejó de trabajar en revistas, pues en los títulos grandes más bien, hace años, y ella empezó sus propios proyectos para apoyar al talento nacional y también promoverlo. Entonces le escribí, me entré a su sitio, en la parte de contacto, le escribí y le dije, pues ahí un choro de señora Anna Fusoni, me presento, soy recién graduada, pero mi intención es justo esto, como ser como una pieza en la difusión del talento nacional ante el resto de México y ante el mundo. Entonces, pues me pongo a la orden, sé hacer esto y tal vez se acuerde de mí porque tuvimos un intercambio de tweets hace unos meses en donde yo le dije esto y y me contestó y me puso, vente a mi oficina el próximo martes a las 12 del día. Y yo, Jesús de Veracruz, o sea, no lo puedo creer que la voy a conocer, para mí es una leyenda. Ella trabajó en Vogue en Estados Unidos cuando Diana Vreeland era editora, o sea, antes de Anna Wintour. Y ella tuvo una beca para... No era beca, era internship, creo. Okay. Entonces, pues que esa señora me recibiera para mí era... empezado en el mundo de la editorial, sí. Y aparte de la moda, todo lo que te gusta. Y te entiendo a la parte de... A veces hay, pues cada quien tiene sus fans, pero cuando eres fan de alguien en un nicho, se vuelve muy increíble de acercarse a este tipo de personas. Sí, totalmente. Y por esa misma línea voy a hacer un paréntesis porque también en la carrera a mí me tocó toda la ola de violencia que hubo en Monterrey, que no sé si estés enterada. Hubo con nuestro presidente anterior, hubo un tema político importante en donde pues él le declaró la guerra al narco. Ah, sí, ok, sí. Escuché, sí, soy familiarizada. Y no sabía que era como en Monterrey. En Monterrey fue como un epicentro muy importante de violencia. Y a mí, o sea, yo estaba en quinto, sexto semestre, a mí me tocó la famosísima explosión del casino, que mucha gente va a saber. Pero justo en ese tiempo yo leía muchísimo a una crítica de moda que escribía para el New York Times, que se llama Cathy Horyn. Y en este inter de la violencia, mis papás hablaron conmigo y me dijeron, ¿quieres seguir ahí? ¿Quieres seguir estudiando? ¿Estás bien con tu carrera? ¿No te quieres cambiar? ¿Segura que vas a soportar lo que está sucediendo? Y justo le escribí a Cathy Horyn. Yo le escribo a todo mundo. Está genial. Le escribí a Cathy y le dije, oye, pues estoy teniendo como muchas dudas porque estoy estudiando moda, pero en realidad yo me quiero dedicar a... O sea, tú eres mi ideal y quiero saber si este es el camino correcto para llegar ahí. Y me contestó. Está súper. ¿Y dónde los buscabas? ¿Por correo o por Twitter? Por correo, sí, por correo me contestó y me dijo, vives en un país en donde la industria de la moda es bastante complicada y bastante nueva, pero mientras tú tengas súper claro hacia dónde vas y qué quieres, ve por ese camino. Entonces fue como, ok, voy a seguir cosiendo trajes y corbatas, porque eso tocaba en ese semestre y lo odiaba. Entonces, pues sí, es lo que toca, sí, pero sí. Increíble. Y entonces, ¿cómo contactaste a estas dos y fuiste a la oficina en Ciudad de México? Regresándonos ya a la cita de Anna Fusoni, yo estaba muy nerviosa. Justo ella, su oficina en aquel momento la tenía aquí en La Condesa en Ámsterdam. Y pues yo llegué sin saber a qué venía y platiqué con ella, me sentó, a ver, cuéntame de ti, qué haces, qué sabes hacer, no sé qué. Y después me dijo, pues mira, justo como me mencionaste eso de Twitter, sí estoy buscando a alguien que me ayude a llevar esa cuenta. Pero como ahorita no te puedo dar mi contraseña, mándame propuestas de tweets y yo
los escojo y los que me gustan los publico. Te voy a pagar 3,000 pesos al mes. Y yo, sí, acepto. O sea, no tengo otra cosa que hacer. Sí, aparte es entrar, como dijiste, de las relaciones en el pie, en la industria, con la gente conectada en esa industria. Exacto. Justo eso fue mi coco, porque luego llegué a mi casa y dije, ¿cómo le voy a proponer a Ana Fusoni que tuitear? O sea, ella es una leyenda de la industria de la moda. Ella tiene toda la información, todos los datos. Y la información que estaba disponible en internet era que la mezclilla representaba tal porcentaje del PIB mexicano. O sea, nada que no supiera ella. Entonces, pues sí, eventualmente fue súper complicado encontrar qué proponerle a Ana Fusoni, porque pues ella es la que está dentro de la industria, no yo. Y bueno, eso pasó durante 2 semanas hasta que recibí un correo donde la misma Ana Fusoni me estaba copiando y la otra remitente se llama Bego Cosío. Y Bego en ese momento era directora de The Happening. Entonces Bego le estaba preguntando a Ana, necesito saber si conoce a alguien que pueda colaborar en The Happening para escribir artículos de belleza. Y Ana Fusoni me copió a mí. Ella puede, contáctala. Y yo en mi vida nunca jamás había escrito nada de belleza. Yo había escrito de moda en mi carrera, en la universidad. Pero yo dije, pues sí, aquí estoy. Hola. Lo que quieras escribo, la verdad. Exacto. Hola. Y ya, Bego me citó, platicamos y me dijo, pues mándame 10 artículos a la semana, y no tienes que venir a la oficina, vas a ser colaboradora nada más, entonces tú escoges los temas y dale. Esto pasó porque Ana Fusoni era colaboradora de moda para The Happening. The Happening es un sitio web que pertenece al grupo de Forbes México. Okay. Entonces, pues ahí empezó. Pero está genial porque justo con una conexión y nunca sabes el detrás de las personas, lo que hacen realmente. Y creo que es muy importante. Nunca juzgar cualquier persona porque no sabes cómo te puede ayudar. Exacto. Y, o sea, en realidad el trabajo que yo hice con Ana duró 2 semanas porque en el momento que ella me recomendó con Bego, ya no me buscó, ya no me pidió nada, ya yo le escribía y como que ella pues tomó un paso hacia atrás, pero yo dije, perfecto, si ese fue tu rol en mi vida, me acabas de abrir las puertas al mundo y con eso para mí es más que valioso. Muchísimas gracias. Sí, agradecida y pues que Total. sigue, porque hay que seguir también. Sí, ¿no? Y además, o sea, me la encontré muchas veces después, adelante en el tiempo, y cada vez que la veo yo le digo, señora Ana, no sé si se acuerda de mí, pero gracias porque esto es lo que pasó y hoy esto. Aquí estoy. Sí. Y entonces así entraste en The Happening. Sí, estuve como 3 meses de colaboradora de belleza y luego me buscaron para ser coordinadora editorial. ¿Qué es la diferencia entre los dos? Coordinadora editorial ya estás mucho más metida en todos los temas del sitio. Okay. Y en el funcionamiento del equipo, incluso yo metía la mano en redes, o sea, ya eres parte del equipo y colaborador, eres alguien externo que solo manda textos. Okay. Entonces, estuve de coordinadora editorial como 2 años y luego, pues The Happening pasó por una crisis bastante importante porque pues no estaba redituando como se quería. Entonces, por ahí de 2014, creo que fue, no me acuerdo si 2014 o 15, fue 2015, ya me acordé. Sí. Como por ahí de mayo, creo, abril o mayo, los directores, bueno, las directoras comerciales en ese momento hablaron conmigo y me dijeron, pues mira, porque Bego se había cambiado, el grupo editorial había comprado una licencia de otra revista y
movieron a Begoña a que fuera la directora de esa revista. Entonces, en ese movimiento hablaron conmigo por ahí de abril-mayo y me dijeron, pues Bego se pasó a la otra revista, aquí hay una oportunidad. Queremos que tú tomes el control del equipo, del sitio, de todo el contenido, pero si no sube los números para diciembre, cierra. Ok, como Last Chance, como Sí. es One Shot o... One Shot, Last Chance es lo que hay. Y no te podemos dar el título de directora. Ok, entonces te armas toda la chamba y la Sí, chinga. o sea, armé mi equipo, invité a un par de personas a trabajar conmigo, gente que ni siquiera nunca había trabajado en medios, y hablé con ellos y les dije, a ver, ese es el plan, necesito saber si ustedes están tan dispuestos como yo, porque si no están, este es el momento para decirlo, porque de hoy al 31 de diciembre le vamos a dar absolutamente todo a este proyecto. O sea, yo voy a dejar mi vida aquí. Ok, Mi vida. ok, sí, porque es como tu trabajo, querías realmente levantarlo. Claro, claro. En ese momento yo tenía 25 años. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad y la voy a tomar. El que se quiera subir a mi barco es muy bienvenido. Y el que no, adelante. Hay muchos caminos. Entonces, la gente que estaba en mi equipo en ese momento le puso absolutamente todas las ganas del mundo y es gente que yo aprecio muchísimo todavía hoy en día. Y pues no nada más no cerró en diciembre, sino que estuve como directora 4 años. Y durante ese tiempo logramos una de las campañas de contenido más grandes que ha tenido, bueno, que tuvo en su momento la empresa incluso, sin contar a Forbes, porque Forbes siempre ha sido enorme, pero pues se lograron muchas cosas. Y justo tengo una pregunta, ¿qué crees que hizo la diferencia al levantar? Porque iba a caer esta revista. ¿Cuáles son o cuáles eran los puntos que hicieron que se levantó durante esos 6 meses y que han seguido después 4 años? Pues yo creo que el crecimiento real de The Happening no fue en esos 6 meses. O sea, en ese tiempo de abril, mayo a diciembre de 2015 fue... No voy a decir que fue fácil, pero no fue tan complicado, porque la realidad es que los números estaban muy mal. Ok, Entonces subir esos números tan malos, pues había mucha oportunidad de hacerlo, pues. Sí nos costó trabajo, obviamente no estoy menospreciando el trabajo que hicimos, porque sí, yo me dormía a las 4 de la mañana editando y buscando temas y eran juntas larguísimas de rebotar y cuestionarnos de que tú le darías clic a este tema. No, es que yo no. Y yo siempre como que promoví este ambiente en el equipo de poder opinar abiertamente sin que la gente se lo tomara personal y decir, yo no creo en ese tema, pero propongo que le podamos dar la vuelta de esta forma. Okay. Entonces creo que esa dinámica sirvió muchísimo para poder decir, no, pues yo propongo un tema de dónde comer ostiones en la Ciudad de México. Y alguien llegaba y decía, pero ¿qué pasa si los hacemos como ostiones, ¿cómo se dice? De los que traen quesito arriba. Se me fue. ¿Como cocidos? No, ay, se me fue la palabra. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Yo digo que hagamos una nota de dónde comer tacos en la ciudad. Y alguien llegaba y decía, ¿qué tal si hacemos esa nota pero tacos de pulpo? Ah, claro, hay muchísima gente que le gusta el pulpo. Si lo hacemos más de nicho, nos dirigimos a gente muchísimo más específica. Entonces, era un feedback constante entre todo el equipo en donde gracias a eso salieron temas padrísimos que fueron súper exitosos en su momento. Y a lo largo de esos 4 años en los que yo estuve a cargo del equipo, pues justo eso fue, creo que lo que hizo la diferencia. Número 1, pues la disposición, y número 2, como el espacio entre el feedback mutuo y entre
el rebote creativo. Sí, como los análisis de los resultados. Ok, eso funcionó porque Claro. quizás fue más específico, entonces el nicho. Sí. Y cuando encuentras pues la buena forma porque la gente lee. Exacto. No, y también exprimíamos lo que nos funcionaba. O sea, me acuerdo que una de nuestras primeras notas que fue súper, no viral, pero sí muy conocida, fue una de terrazas donde comer en Ciudad de México. Entonces, algo también muy especial que hacíamos era que nos tomábamos el tiempo de visitar cada lugar que recomendábamos. Y si a algún lugar de verdad, o sea, no había tenido buen servicio o un plato había llegado raro o mal o no sé, no como... No la experiencia que quería. Exacto. Preferíamos no hablar de eso y realmente escoger 5 o 6 lugares que habíamos disfrutado. Entonces eso también se notaba mucho, como esta curaduría en donde no metíamos a cualquier lugar. No por tendencia. Exacto. Está increíble eso, porque a veces pues mucha gente piensa que por revistas o influencer pues ya son comprados porque es el lugar de tendencia y entonces pues no van a decir la verdad. Y justo eso que tú estás diciendo empezó a nacer en ese momento. Entonces también encontramos ahí una oportunidad de negocio importante en donde le vendíamos el lugar en la lista a quien lo quisiera comprar, pero siempre mencionando que este lugar había pagado para estar ahí. Entonces, en ese momento muchas veces nos salimos con la nuestra de sí meter a lugares y yo siempre peleé muchísimo para que las cosas fueran lo más orgánicas posible, aunque fuera un anuncio. Entonces, de hecho eso fue como un tema ya al final, pero eso también creo que ayudaba muchísimo a que la gente no se estaba dando cuenta que era un anuncio, de lo bien que estaba hecho, la curaduría y como todo el concepto de la nota. Y justo creo que crear conexión es el más importante y lo vemos al día de hoy, vamos a hablar de eso porque eres experta en esto en las redes sociales. La gente quiere conexión y que sea como en Instagram o en revista. Publicidad está bien, pero si me das un brief me aburre. Si me das el detrás, la historia, y que es una publicidad, porque sí, claro. Pues todo es publicidad ahorita, al día de hoy. Todo. Y sería mentir de decir, no, es por gusto, no es publicidad, todo es publicidad. Totalmente. Y de decir, pues mira, manera de ver que voy a crear conexión con la persona que lee. Y eso creo que es muy importante y hace la diferencia entre cosas o revistas o medios que hacen publicidad por publicidad y los nuevos medios que quieren conectar con su público, literal. Sí, totalmente. Y yo creo que la conexión ha sido como mucho más complicada en los últimos años. Yo me siento muy afortunada porque justo el tiempo que yo estuve en The Happening fue un tiempo de transición en la industria entre la autoridad que tenían los medios y la autoridad que los influencers empezaron a tener. Entonces nosotros, en vez de luchar contra corriente, por ejemplo, de los influencers, los subimos a nuestro barco, porque también otra cosa que le vendíamos a las marcas, además de contenido, eran experiencias. Hacíamos experiencias en donde invitábamos a influencers y hacíamos como una estrategia, un plan de contenido para que los influencers publicaran sobre la experiencia y también The Happening. Entonces, la experiencia sí era como la excusa para que ambas partes creáramos contenido para la marca y pues tuviera todavía más alcance entre la audiencia de Happening y entre la audiencia del influencer. Totalmente. ¿Y cuándo fue como estas estrategias eran tipo 2018, 19? Esas experiencias de Happening las tuvo desde que yo entré. O sea, hace mucho. Sí, The Happening era sigue siendo, creo, pero en aquel momento era un sitio muy innovador, sí, honestamente. Totalmente. Sí, porque... Y eso o sea,
incluso desde que veías las secciones que teníamos en aquel momento, eran los 5 sentidos. Entonces todo nuestro contenido estaba acomodado entre taste, touch, listen, smell. Y era bien padre como la lógica detrás de cada sentido y cómo vives la vida a través de los sentidos. Era súper interesante. Y cómo también usábamos ese concepto de los 5 sentidos dentro de las experiencias. No, está padrísimo. Y entonces fuiste a The Happening y que después, pues, hay muchas cosas que siguieron. ¿Qué escogiste de hacer después? The Happening, voy a ser muy honesta, ¿ok? Yo le dediqué más vida de la que debí. Ok. Y ese fue un error mío, definitivamente, que he aprendido mucho más adelante. Me burnouté muy, muy, muy fuerte. Después de The Happening, yo renuncio y el dueño, que era mi jefe, el dueño de todo el grupo editorial, habla conmigo y me dice, por favor, no te vayas, está llegando InStyle, ¿por qué no platicas con la directora y ver cómo pueden trabajar juntas? Platiqué con Carlita en ese momento. Carlita me recibió con los brazos abiertos y le ayudé a relanzar el sitio de InStyle porque, o sea, el grupo Forbes compró la licencia de InStyle de otra empresa. Entonces, pues la renovaron, hicieron todo el proyecto nuevo, diferente, y yo estuve a cargo del sitio y de las redes. Entonces, estuve ahí solo por un par de meses porque mi mamá tuvo un tema de salud y mis papás ahorita viven en Houston, en Estados Unidos. Entonces, pues sí, decidí en ese momento ponerle pausa, irme con mi mamá a solucionar esto, apoyarla, estar con ella. Y durante este tiempo, es que me acordé de algo que me dijo la chica de Recursos Humanos cuando le dije esto de que me iba a ir a Houston, y me dijo, la vida es muy rara y si ya habías renunciado de Happening y 2 meses después está pasando esto, aquí hay un mensaje muy claro que creo que tienes que tomar y que tienes que analizar. Entonces, no te voy a poner un solo obstáculo para que vayas y tengas que hacer lo que tienes que hacer. Y justo como que eso me resonó muchísimo, y ya cuando llegué a Houston y estuve con mi mamá, también fue un tiempo de muchísima reflexión. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que estaba burnouteada. Yo no lo sabía antes. Ok. Y fue un burnout muy duro porque yo quedé muy con un sentimiento de repele hacia toda la industria. Y no porque la industria estuviera haciendo algo mal ni porque lo que sea, era algo que hoy ya entiendo, pues es parte de los síntomas de un burnout, en donde ya no quieres saber nada y criticas todo y todo lo ves mal. Porque, pues sí, yo me exprimí a mí misma para lograr lo que se logró. Ok, y tengo 2 preguntas. Primero, ¿cómo te diste cuenta que hiciste el burnout? Fue paulatino. No fue de un momento a otro de decir, ay, pues esto es el burnout. Ajá, no. Antes de salirme de The Happening, las cosas no estaban caminando como antes caminaban para mí. Luego en InStyle, a pesar de que me encantaba el proyecto y era un gran equipo, yo no me sentía como antes, o sea, como con este drive. Y ya cuando llegué con mi mamá, pues ya cuando había momentos de yo poder estar conmigo misma y recapitular los últimos, no sé, 4 o 5 años de mi vida, ahí fue cuando yo dije, quiero seguir haciendo esto. Y el quiero seguir haciendo esto para mí fue decisivo, porque dije, ¿qué me está llevando a preguntarme esto? Y si decido no seguir por este camino que ya tengo dominado, entre comillas, porque tengo trabajando aquí como 6 años, ¿hacia dónde voy a ir? Y me morí de miedo. Sí, porque
como estabas en tu sueño de lo que querías hacer, pues trabajar en una revista, directora, una posición que mucha gente tiene, pues quieren llegar a esto y dices, pues no estoy feliz, ¿qué hago? Logré llegar a la revista de moda. O sea, Aparte, entrar a InStyle para mí fue, este es mi sueño. Tal vez no era el título que yo quería en un inicio, pero estando ahí y estar escribiendo las notas que yo escribía para el sitio, fue como también darme cuenta de logré mi sueño, logré el sueño que tuve desde que tengo memoria. Entonces, ¿estoy realmente contenta de estar viviendo mi sueño? Había muchas preguntas en mi cabeza y hoy veo que eso tenía muchísimo que ver con el cansancio que yo sentía, del ritmo que estaba llevando, de cuando tú estás trabajando en medios, especialmente digitales, la mente no para. Todo lo que vives, lo vives a través del lente de cómo voy a hablar de esto. Y no nada más cómo voy a hablar de esto, sino cómo voy a hacer que cuando hable de esto la gente le dé clic. aparte. Exacto. Entonces... Sí, es como, voy a hablar de eso, pero lo tengo que vender aparte. Claro, por supuesto. Entonces, pues fue un burnout mental súper, o sea, muy profundo, la verdad. Sí, ¿y cómo te recuperaste de esto? Sigo en recuperación, Okay. ¿eh? O sea, Sí, sí, pero es algo para siempre que vas a recuperar o crees que en algún momento hay... yo creo que sí se termina en algún punto, pero cuando yo te digo sigo en recuperación es que creo que yo aprendí la lección y la voy a seguir aplicando. Entonces, no significa que yo ya dejé mis hábitos de workaholic atrás y de esta capacidad mental de estar dándole vueltas al ratón incesablemente, pero ya tengo la capacidad de cacharme, de darme cuenta y de decir, hey, estás trabajando hasta las 2 de la mañana. Eso tú ya sabes qué es lo que causa. Pausa. Sí, justo, y tengo preguntas para después sobre el balance, porque tienes tus plataformas, estás pues casi sola trabajando, ¿cómo haces para lidiar? Porque es muy fácil de ir a los dos extremos, o no hacer nada y dejas de, pues, el plan así, o al otro extremo, pues de trabajar hasta las 4 de la mañana, siempre estar pensando, porque si no haces nada, nada va a salir. Totalmente. Ese balance es algo que me ha costado muchísimo encontrar, pero tiene que ver con poner límites a uno mismo. Y al principio no se siente bien y cuesta muchísimo trabajo y es muy incómodo, pero tiene que ser así porque el trabajo nunca se va a acabar. Nunca. Siempre hay algo que hacer. Siempre va a haber algo que hacer y siempre puedes continuar haciéndolo. Especialmente si trabajas en algo digital, en donde no sabes que tienes, no sé, voy a inventar, un jardinero, que llegas al jardín, cortas el arbusto y listo, no. En digital todo el tiempo hay información nueva que hay que compartir y hay que encontrar. Y todo el tiempo puedes estar buscando en estrategias, en nuevos conceptos, en nuevas franquicias de contenido, en nuevos, no sé, nuevas entrevistas, a quién buscar, partnerships con marcas, a quién buscar para ofrecerle tu servicio. Siempre va a existir eso, no se termina. Entonces, hasta que tú no digas, hoy voy a trabajar hasta las 7 de la noche y a las 7 tenerte respeto a ti misma, respetar tu decisión de trabajar hasta las 7, tú vas a vivir las consecuencias de respetar o no esa decisión. Sí, creo también va también de la mano de que ponemos valor solo como persona, solo en nuestro trabajo, pero somos más allá que nuestro trabajo. Ese es un tema que me encanta. ¿Sí? Sí. Y pues vamos a seguir en esto. Entonces, sí, porque mi burnout también tuvo matices de ese tema. Yo llegué al punto en donde
mi valor era mi trabajo. Entonces, pues sí fue muy difícil porque cuando yo le avisé a mi gente de la industria que me iba de The Happening, no te puedo explicar cuántas veces yo recibí el comentario de ¿cómo? Pero si tú eres The Happening, ¿de qué me estás hablando? Y yo en ese momento no lo entendía, yo lo entendí mucho después. Pero sí, o sea, estoy segura que yo y un par de personas más de mi equipo éramos The Happening porque éramos las que estábamos afuera todo el tiempo en los eventos, en los viajes, y al final nuestra voz era la que estaba en las palabras de The Happening. Entonces, despegarme de mi identidad de The Happening fue muy complicado porque no nada más, para mí fue un proceso, fueron varios procesos paralelos al mismo tiempo, que fue, ya cumplí mi sueño de trabajar en una revista de moda, pero no sé si quiero seguir por ese camino. Yo era The Happening, pero ya no lo soy. ¿Quién soy ahora? Entonces, entre no sé hacia dónde voy y no sé quién soy. Y los dos juntos, y justo pues creo que llegamos al burnout en esto, porque todo es el trabajo y quién soy sin afuera. trabajo. Claro, claro, exacto. Entonces fue una cosa muy abrumante, fue algo muy confuso para alguien que toda la vida supo que quería y toda la vida, o sea, la moda era parte de quién era yo y la gente sabía que yo, que amo la moda y que el diseño para mí es algo importantísimo en mi vida. ¿Y ahora qué? Ok, no, pues me imagino. Y aparte, porque como dijiste, eres perfeccionista. Entonces, es muy complicado cuando llega este momento. Y aparte, pues lo que dijiste, lo de tu mamá, la salud. Claro. Entonces tuviste que ir allá a dejar todo. A fuerza, como las cosas se dieron para que dejabas esto. Exacto. Y como, pues... La vida me forzó, sí. O sea, literalmente. Te digo, ya párale. Tienes que parar y voltear hacia ti misma, hacia adentro de ti y tomar decisiones. Porque también yo siempre fui, antes de esto, siempre fui alguien, lo que platicábamos hace rato, que vas por lo que tú quieres. Uh-huh. ¿Hacia dónde vas si no sabes lo que quieres? De miedo. Muchísimo miedo, es aterrador, pánico total. Yo la verdad fui muy, muy, muy afortunada y hasta el día de hoy estoy súper agradecida de tener pues, a mis papás siempre apoyándome. Y pues tuve la oportunidad de estar ahí con mi mamá y cuando ella mejoró, de quedarme con ella allá y no hacer nada. Okay. Nada, quité todas las notificaciones de mi teléfono. Uh-huh. Yo no sabía cuántos mails me llegaba porque llegó un punto en donde yo recibía más de 100 correos diarios. Y no nada más, o sea, porque esto yo lo platicaba mucho con mis coworkers antes porque yo decía, es que tal vez para mucha gente recibir 100 correos diarios no sea mucho y tal vez para mucha gente sea toneladas, pero no eran 100 correos nada más, sino estábamos llevando un medio con los 5 sentidos como ejes principales de temas. Entonces cubríamos desde belleza hasta coches, hasta viajes, hasta relojes, hasta gastronomía, hasta... Era un abanico de temas en donde esos 100 correos podían abarcar 30 temas diferentes. Entonces era como esta capacidad de estar en muchísimas cosas al mismo tiempo y darle como lugar y salida a todo esto. Tomar decisiones. Y tomar decisiones cuesta mucho. Y de que como quema el cerebro, por eso mucha gente dice que hay que tener una rutina justo para no pensar y que al momento de tomar decisiones importantes las tomas bien. Pero si todo tu día es decisiones importantes, uh-huh, se vuelve... Y eventos. Porque... Ajá, claro, porque pues, los medios de estilo de vida giran alrededor de pues, las presentaciones de las marcas. Entonces, desde
que una aerolínea te presenta el nuevo menú que va a estar disponible en primera clase, hasta el nuevo coche que están presentando, hasta la nueva colección de joyería, o sea, y todo en ese momento pues era presencial, o sea, todavía estábamos hablando prepandemia. Pero regresando al burnout, tuve la oportunidad de no hacer nada y eso me ayudó muchísimo para pensar, para definir cosas y para regresar a mí misma. Y entonces, ¿cuánto tiempo te quedaste, pues, tomar tu tiempo para ti? Pues en realidad fue el resto del año. Yo me salí de InStyle a finales de mayo de 2019 y me fui con mi mamá. Los primeros meses fue el tema de salud de mi mamá y ya después me quedé hasta diciembre. O sea, corrido estuve 3 meses y luego estuve yendo y viniendo acá a Ciudad de México un mes y un mes. Ok. Pero 2020 ya llega la pandemia. Bueno. Ya estoy haciendo las matemáticas y ya llega el otro. A finales de 2019 resulta que el grupo Forbes iba a comprar la licencia de una revista de viajes. Ya habían elegido al director y yo ya había platicado con el director y pues ya había un acuerdo, no había nada firmado, pero había un acuerdo de que yo iba a ser la editora digital de esa revista. Entonces, literalmente, esto pasó la primera semana de marzo y una semana después empezó la cuarentena. Entonces, pues obviamente al ser una revista de viajes, se cancela, se pausa. Todo, pues no, imposible. Todo. Es la única cosa que menos se podía hacer en este momento. Exacto. Entonces, pues me quedé sin trabajo. Nadie estaba contratando y mucho menos de marketing, de contenido. Fue como lo más desechable, entre comillas. Sí, al principio todo el mundo decía, solo hay que comer. Exacto. Y sobrevivir. Exacto. Y vemos después. Exacto. Entonces, pues yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, todos estos 6 meses de pensar qué voy a hacer y de decir, ok, mi camino es hacia la industria de los viajes, porque los últimos 2 años que yo estuve en The Happening logramos unas campañas padrísimas de contenido con Canadá, con Houston, con Alemania, y dije, ese es mi camino, la moda ya no es mi camino y tengo que aceptarlo, tengo que agradecerle y tengo que continuar. Y mi camino yo decido que son los viajes porque lo disfruto muchísimo, porque es algo muy nuevo para mí que me da muchísima curiosidad de explorar y de compartir con la gente. Entonces, y ahora pues llegó la pandemia y no puedo viajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Y dije, ok, ¿qué sé hacer? Sí, sé escribir y sé tomar fotos y todo esto. Digo, no soy fotógrafa profesional, pero salen. Pero sé coser. Sé coser. Estudié diseño de moda, tengo mi máquina de coser. Entonces dije, pues ahorita la gente está comprando cubrebocas, vamos a hacer cubrebocas. Y también algo que yo veía era que la información sobre los cubrebocas no estaba, o sea, había muy poca y no estaba, era muy confusa, no estaba digerida. Exacto. Entonces, entre que la gente usaba el cubrebocas desechable, el de tela, el de neopreno, el de no sé qué, la gente no sabía ni qué onda. Y yo dije, ok, esto va a pasar. Voy a dedicarme a buscar toda la información disponible en los medios, obviamente, de confianza, para poder digerirla y compartirla de una forma súper clara, súper amigable y que la gente tome decisiones correctas al momento de comprarlos y usarlos. Y una cosa fue llevando a la otra. Después me encontré comprando tela para hacer cubrebocas, contratando una costurera, hice una tienda online, cosa que pues yo no había hecho por mí misma. La única vez que lo había hecho, alguien me la había hecho. Y
la armé yo solita, con un presupuesto mínimo, y a eso me dediqué durante todo 2020, a vender mis cubrebocas, a crear contenido sobre cubrebocas. Hice envíos a muchas partes de México, mucha gente de aquí me compraba como su proveedor de confianza. Esto no lo hice, pero sí llegué a hacer como varias cotizaciones en mayoreo para películas o cosas así, que al final pues a mí no me daban la capacidad de producción. Sí, porque hacías todo sola con otra persona extra. Entonces. Y esa persona estuvo al final y me costó muchísimo trabajo. Es que luego yo también me pongo la bala en mi propio pie, porque, o sea, no sabes la cantidad de costureras que no podían lograr la calidad del producto que yo estaba buscando. Entonces yo batallé muchísimo con eso y perdí mucho dinero y mucho tiempo con eso, a tal grado que decidí dejar de buscar, quedarme con esta señora, relajarme un poco y seguir haciendo dentro de lo posible, justo por la lección aprendida del burnout, hasta donde se puede, no más allá. Sí, pero entonces eso te permitió de mantenerte ocupada. Sí, también de ganar tu dinero, porque pues entre comillas, o sea, era una ganancia, no era tan alta porque por lo mismo, yo estaba sola y mi capacidad de producción era bastante limitada, pero pues sí, o sea, me daba para poder comprar el súper y no podía ahorrar, pero para reinvertirlo en los materiales que necesitaba, en las bolsas, en las impresiones, todo esto, sí. Para mantenerte. Sí. Y entonces pasó la pandemia. Pasa la pandemia, llega el 2021 y me buscan de Grupo Expansión para editar las redes del Palacio de Hierro. Okay. Grupo Expansión es otro grupo editorial aquí en Ciudad de México muy grande, muy importante, y en ese momento ellos estaban empezando esta nueva área que le llaman Content Studio, en donde funcionan como una agencia de contenido para marcas. Y justo su cliente más grande, pues Palacio de Hierro. Yo estaba a cargo de la parte de redes sociales, que se compone creo que como por 6 cuentas, y estaba a cargo de un equipo de creo que era 8 personas, entre content managers y diseñadores y video, para pues crear todo este contenido que publica el Palacio en todas sus redes. Estuve ahí muy poco tiempo, porque al final no hicimos match, o bueno, yo más bien no hice match con el ritmo de trabajo y como con lo que llevaba de responsabilidades. Y después me buscaron otra vez de Grupo Forbes, pero para otra revista que se llama Food and Wine. Entonces, ahí en Food and Wine entré como editora adjunta y digital, entonces pues también me tocaba revisar el sitio, revisar las redes. Por primera vez escribí para la revista Print, que fue muy emocionante. Y también estuve ahí poco tiempo, por lo mismo. La gastronomía es padrísima, pero pues yo no estoy cortada con la tijera de gastronomía. Me encanta, me fascina, la disfruto, pero no como para trabajar en un medio especializado. Entonces, a inicios del siguiente año, ya 2022, mi ex jefe me busca. Él era el director de contenidos de Televisa Digital, que pues Televisa es esta gran televisora en Latinoamérica, y tienen en ese momento, no sé si ahora, tenían esta área dedicada como a crear todo el contenido de los programas. Él y yo ya nos habíamos conocido antes. Él me había buscado para otro trabajo. No se acomodaron las cosas en ese momento, pero para este trabajo pues ya hablamos y él conocía como toda mi experiencia editorial y también le gustaba mucho lo que yo había hecho con los cubrebocas. Y yo en ese momento pues me costaba mucho trabajo verlo como él lo estaba viendo, porque para mí los cubrebocas fue un proyecto de catarsis, de decir,
estaba trabajando en un medio padrísimo, con una chamba súper dinámica, movida, viajaba un montón y de repente estoy sentada enfrente de la máquina de coser todo el día haciendo cubrebocas. Entonces, ya después, gracias a este señor, él me abrió los ojos y me dijo: lo que hiciste fue valiosísimo, porque no nada más, o sea, emprendiste en tiempos de crisis, sino que también pusiste todas tus habilidades en funcionamiento de un bien común y eras tú sola. Entonces, en ese momento fue cuando capté y dije: ok, sí es cierto, gracias por ayudarme a verlo de esa forma. Y sí, entré con él como prácticamente su mano derecha, como project manager de sus proyectos, y ahí estuve un año. Okay. Aprendiendo muchísimo de lo que es un negocio ya digital, porque, a ver, los números de Televisa son, o sea, impresionantes, nivel Dios. Yo jamás, nunca había visto esas métricas. Para mí llegar a 1 millón de usuarios al mes en el sitio web era muchísimo, porque pues también, o sea, eso también lo entendí más adelante, pero pues una cosa es ser de nicho y otra cosa es ser gran público. Exacto. Entonces, pues sí, fue muy, muy impresionante ver la capacidad. Pero me encanta todo lo que dijiste ahorita, es que cuando regresaste, primero pusiste límite a muchas cosas. Y yo no quiero regresar donde estaba, entonces pues mejor salirse, y creo que es muy valioso de, oye, conozco el camino de donde voy y ya no quiero ir a esto. Y lo segundo, me encantó lo que dijiste de tu, pues de este jefe de momento en Televisa, porque a veces no vemos lo que hacemos porque estamos tanto en sobre la marcha a hacer las cosas, porque hay que seguir adelante, hay que comer, y pues regresaste de un momento a hacer algo. Dice, pues no lo que querías porque no fue tu sueño. Claro. Y que alguien te lo da a la vista, porque muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hacemos hasta después. Sí. Y no vemos lo valioso y no disfrutamos este camino. Exacto. Y yo estoy súper, súper agradecida con él y con ese trabajo de Televisa, porque pues me dio la oportunidad de conocer muchos aspectos de pertenecer a una empresa tan grande como lo es Televisa, y también o sea, era un trabajo muy, ¿cómo se dice? Como de hacer las cosas. Yo no tenía que planear tanto, yo no tenía que salir tanto, entonces estaba muy, muy enfocada en lo que él necesitaba y en lo que el equipo necesitaba. Entonces, pues sí, era súper godín de empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 6, 7. Ahí hubo un par de días en donde se necesitaba más, pero pues para mí dar ese tiempo extra era un goce, o sea, más allá de un esfuerzo, nada. Entonces, ese espacio, esa chamba me dio la oportunidad de empezar a irme de museos. Porque tenías tiempo. Porque tenía tiempo y porque tenía paz mental, y la paz mental a mí me da creatividad y me da curiosidad y me da motivación. Entonces, pues sí, tenía las ganas de salir de mi casa los fines de semana, porque antes los fines de semana para mí eran de guardarme en mi depa y ver la tele para dejar de pensar, para no moverme, para no hablar con gente, para recargar pilas por completo. Y acá no, acá sí tenía ganas de salir, tenía ganas de explorar, tenía ganas de regresar a los museos que tenía tanto tiempo sin visitar, y gracias a eso pude hacerlo. Entonces, ¿cómo iniciaste M de Museo? M de Museos nació porque en 2000, por ahí de 2017, yo empecé a viajar mucho con The Happening. Y
pues empecé a ir a estas ciudades y siempre que podía, cuando no estaba ya incluido en los itinerarios, iba a estos museos, ¿no? Porque, pues te digo, toda la vida me ha gustado y pues tomaba fotos, porque también la foto es algo que descubrí que amo y empecé a juntar como todas estas fotos y de repente me di cuenta que tenía carpetas y carpetas de fotos de museos y yo dije, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Para qué están aquí? Hasta que pues un día dije, ¿por qué no hago una cuenta de Instagram y ahí las voy sacando y pues que sea lo que tenga que ser? Listo. Porque también, a ver, yo no pertenezco a la industria de los museos, pero siempre he tenido como la noción de que pues, los presupuestos son complicados en esa industria. Entonces yo jamás lo hice como con una intención de decir, sí, los museos me van a contratar como influencer o todo esto. Jamás, porque pues aparte también con mi experiencia con influencers yo decía, yo no soy influencer, yo no pertenezco al gremio, respeto su trabajo, pero yo estoy del lado de los medios. Entonces, pues empecé a subir fotos, pero luego pues llegó 2018, llega 2019, la cuenta pues ahí se queda. Tenía, no sé, unas 5 o 6 fotos arriba. Hasta que ahora en 2022, que tenía este trabajo, que un fin de semana salí con un amigo que no era de aquí, entonces yo tengo como mi tour para gente que no es de aquí, entonces lo llevé a mis 3 museos que están en corto y en ese momento pues yo en Televisa lo más importante era como la creación de videos, ¿no? Entonces Instagram acababa de sacar esta función de los Reels. Bueno, no sé si era realmente nueva, pero la estaban empujando muchísimo. TikTok pues estaba full. Y TikTok yo ya lo había explorado a través de los cubrebocas. Ya había tenido mi primer TikTok viral con los cubrebocas. Entonces yo dije, ok, vamos a probar este formato. Chance y el gusto por escribir lo podemos guardar en este cajón un ratito y explorar esto. Entonces hago el video de estos 3 museos, le pongo 3 museos para visitar este fin de semana, porque pues también traigo una escuela de ese tipo de pues, ganchos importantes para lograr el clic y se hace viral. O sea, first shot viral y yo no podía creerlo porque en Instagram yo nunca había vivido la viralidad. La había vivido en Facebook con The Happening, la había vivido en TikTok con mis cubrebocas, pero en Instagram nunca. Okay. Y se sabe, o sea, en ese momento se sabía para quienes trabajamos en eso que ser viral en Instagram pues es súper complicado. Ok, porque es el más complicado es Instagram, porque TikTok es fácil porque el algoritmo te ayuda, no te tienen que seguir. Sí. Ahorita TikTok anda raro, lo siento. Pero sí, y fue viral en Instagram y fue muy emocionante, fue muy de shock. Y dije, ok, entonces aquí algo se va a explorar. Y empecé a subir y la realidad es que a mí me encanta y una de las cosas que más disfruto es como pensar en temas que no se han publicado. Okay. Entonces, cosa que se me ocurría, cosa que yo la buscaba y si no veía que estaba como usado, yo decía, va por aquí. Entonces así salieron los museos con jardines centrales, así salieron las checklists de museos, así salieron los museos que viven adentro de palacios. Entonces, pues... Está súper bien porque hiciste una combinación de todo lo que aprendiste durante estos 10 años y lo juntaste en algo que te gustaba de ese momento y que disfrutabas, que no era trabajo, que era algo donde te divertías los fines de semana. Exacto, justo. Y lo disfruto muchísimo. Sí, pero justo ahorita es como se convirtió en una plataforma que enseña los museos del mundo. Sí, y me da mucha emoción. Porque algo que pasó durante el inter en el que yo me salí de Food and Wine y entré a Televisa es que me entrevistaron para otra revista de viajes para ser editora digital
Y la que iba a ser mi jefa en ese momento habló conmigo y me dijo, Alba, lo que estamos buscando ahorita es crear una red de colaboradores alrededor del mundo para que el equipo de la revista no siempre tenga que viajar a crear el contenido. Sí lo vamos a seguir haciendo, pero pues queremos también tener como estos personajes que también le aportan, ¿no? Su voz y su visión a la revista y al sitio. Entonces a mí me encantó esa idea y dije, se me hace súper inteligente, y más cuando hablas con gente que, o sea, si vas a tener un colaborador, no sé, en París, pues que sea alguien que domina París y que te pueda dar recomendaciones que yo como turista durante una semana pues no voy a descubrir. Entonces eso se me quedó muy presente y se me hacía como una estrategia muy padre, muy orgánica para lo que se necesitaba, ¿no? Al final ese trabajo no procedió, pero después, ya con M de Museos, me di cuenta que sin querer, súper honestamente, terminé haciendo eso muy consecuencialmente, porque pues yo iba a los museos y tomaba videos y todo, pero pues mi chamba en Televisa no me hacía viajar. Y pues yo soy como muy seria, y pues yo no voy a tomar vacaciones durante el primer año. Yo me iba a esperar porque soy una gran godín. Entonces, pues yo no estaba viajando, no me estaba moviendo, y de repente amigos me decían, oye, voy a ir a tal lugar y voy a ir a tal museo, ¿quieres que te grabe videos? Y yo, claro que sí, por favor, sí. Les armaba como una guía de please, hazme esta toma y tal. Obviamente pues si te da chance, si te da tiempo, si no, no pasa nada, yo lo hago funcionar. Y de repente amigos que viven en París, amigos que iban a Argentina, amigos que están en Hong Kong, amigos que, o sea, hasta los Países Bajos, un amigo también fue a Sudáfrica, y de repente me empezaron a mandar videos y yo dije, estoy haciendo lo de la red de colaboradores. Literal. Ajá. Y pues es algo que creo que también le ha dado una personalidad muy única a M de Museos, porque pues sí, está muy padre otras cuentas que se enfocan muchísimo a la cantidad de museos que hay aquí en Ciudad de México y en el resto del país. Hay muchísimo de qué hablar, pero pues también hay demasiados museos en el mundo como para no hablar de ellos, y pues es una ventana. Yo siempre he dicho, los museos son una ventana para viajar en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, qué padre viajar acompañada con toda esta gente que comparte esta pasión, este gusto por estos portales del tiempo. Y justo vi que M de Museo pues, es una plataforma que comparte sobre museos del mundo. Me imagino, viendo cómo eres, que va a ir más allá. ¿Qué es tu propósito con esto? No tengo un propósito con M de Museos. O sea, por ahí subí un reel en donde digo, mi propósito es compartir con la audiencia los museos más impresionantes del mundo. Okay. Pero más allá de comercializar M de Museos o que se vuelva, no, o sea, quiero que lo que es siga siendo comunidad. Exacto, es una comunidad, es un espacio en donde pues en Instagram y en TikTok yo hablo de lo mismo pero diferente. Okay. Entonces, por ejemplo, acabo de publicar un reel en Instagram sobre el Museo Sumaya, en donde pues las tomas son muy bonitas. Me encantan como las tomas arquitectónicas, al detalle de los espacios, de los cuadros, de las piezas. Pero en TikTok hice una reflexión de cómo antes a mí no me gustaba el Museo Sumaya, pero luego me di cuenta que no lo entendía. Entonces ahí en ese video explico por qué no lo entendía, y ahora que entendí, y ahora cuál es mi percepción. Entonces en TikTok soy como muchísimo más exploradora de formatos que en Instagram, porque pues en Instagram
me funciona que todo se vea muy bonito y muy bello y ahí escribo cositas en los captions, pero en TikTok me doy más la libertad de exprimir tus opiniones y por qué. Ok. Y también MD Museo es tu plataforma de comunidad para la gente amante de museos. Pero un año después dije, pues quiero algo más. O no, me vas a explicar quizás creo que sobre La Hotelista. Sí, La Hotelista nació durante mi burnout. Ok, salió muchas cosas. Sí, cuando durante mi burnout, cuando me di cuenta que mi camino eran los viajes, un día en mi burnout yo pasé muchas noches con insomnio, piense. Y una de esas noches dije, a ver, no hay un espacio dedicado para hoteles en redes sociales. Existen todas estas revistas de viaje padrísimas que complementan toda esta información con información del destino, con gastronomía, incluso con temas de coctelería, de vinos, pero especializado en hoteles. Hay alguien, influencer, que es de Argentina, y fuera de ahí, no. Entonces dije, tal vez ese es un campo, un área de oportunidad en donde puedo explorar. Algo que sí creo que vale la pena dejar muy claro es que estos proyectos que yo los empiezo no sin un plan, pero sino como muy abierta a las posibilidades. Entonces, con La Hotelista fue lo mismo. Y también, había viajado tanto en mis trabajos que tenía muchas fotos y muchos videos de hoteles que nunca publiqué en su momento o publicaba con otro enfoque, no necesariamente hablando únicamente del hotel. Entonces, pues tenía muchísimo y dije, ¿por qué no publicarlo y empezar y sacar y todo esto? Entonces, pues todavía yo no estaba muy lista para hacerlo público. La Hotelista era como tener una carpeta en tu computadora en donde tú metes fotos, pues así, pero pública. Y pues ya tenía como 1,000 seguidores, entre familia, amigos y gente que de repente se encuentra tu cuenta por ahí y te sigue. Hasta que, estando en Televisa también, a finales de 2022, me invitan a un evento de un tequila, que para mí la verdad fue una gran sorpresa porque pues yo no estaba en medios como para poderle dar salida a ese lanzamiento del tequila, pero pues yo fui porque adoro la marca, adoro a la gente que trabaja la marca, y ahí me encontré a esta chica que es mi socia, se llama Cristina, y ella acababa de salirse de su trabajo. Ella era la directora de las revistas de Aeroméxico, y ella y yo ya nos conocíamos porque nos tocó viajar juntas hace muchos años, y platicando me dice, pues ya me voy de freelance, y yo le dije, pues platiquemos, hay que hacer algo. Y sí, le dije, pues mira, yo tengo este concepto del Hotelista que nació así, pero creo que ahorita hay un área de oportunidad enorme en la creación de contenido de hoteles, y creo que pues, tú y yo tenemos un contexto muy similar de escribir, de tomar fotos, de crear todos estos conceptos editoriales. ¿Por qué no unimos fuerzas? Piénsalo. Y sí, una semana después me dijo, estoy dentro, empecemos. Y eso fue en enero del año pasado. Y pues desde entonces ha sido un camino súper interesante. Yo nunca había tenido una socia, pero nos hemos entendido padrísimo. Estamos en una sintonía en donde yo jamás me imaginé, y estoy muy agradecida, estoy muy emocionada también de ver hacia dónde nos está llevando todo esto. Y no sé, la Hotelista es un proyecto en constante evolución, porque creemos que
que hay muchísimas formas de poder ayudarle a los hoteles a inspirar a la gente a que los visiten y a vivir todas las experiencias que los hoteles tienen preparados para sus huéspedes, pero muchas veces hay como un mindset tan publicitario, tan de marca, que pues te cicla. Uh-huh. Entonces, ahorita eso es como nosotras queremos poder apoyar en sus estrategias de comunicación, en ofrecer una visión no necesariamente publicitaria, aunque sí lo sea al final, pero más orgánica, más natural, más auténtica, con una voz más fresca, más, pues, natural. Sí, justo es lo que te quería preguntar, ¿cuál problema veías en los hoteles o toda esta industria que quiere promocionar, pero porque hacen asesoría al final también de lugares? Es como, para ti, ¿cuál es el problema más grande al momento de crear contenido para...? Depende, yo creo que mucho de la marca. Okay. Hay marcas que tienen clarísimo qué es lo que quieren y cómo quieren que se vea. Y hay marcas que te dan carta abierta. Ambas formas tienen sus pros y sus contras. Entonces, yo creo que lo más complicado es cuando no existe como cuando se hace porque se tiene que hacer, no porque hay una estrategia real detrás. No sé si me explico. O sea, hay muchas marcas, y no nada más de hoteles, de muchísimas industrias, que tienen su Instagram, tienen su TikTok, porque tienen que tenerlo, porque pues es presencia digital. Uh-huh. Y pues lo tienen, pero no hay una estrategia detrás, ni siquiera de marketing, o sea, de contenido, de qué le vas a aportar a la gente, qué le vas a hablar, o solo lo vas a estar así cacheteando con tu anuncio todo el tiempo. Okay. Entonces, eso es solamente. Yo creo que sí. Y como cuando me puse a investigar sobre ti, como me topé con Substract, como tu cuenta Substract que acabas de salir, y me encantó, porque es el primer artículo que salió al día de hoy y que leí. Fuiste muy honesta y muy orgánica. ¿Y por qué descubriste de regresar a escribir después de tantos...? Ay, se me fue la piel chinita. Porque yo creo que un homenaje a mi Alba del pasado. Okay. A la Alba que quería trabajar en revistas y ser crítica y que se cuestionaba tanto de tantas cosas. Yo creo que me estoy honrando a lo que quería y que yo misma me exprimí tanto que lo saqué de mi ser. Entonces, el Substack es una exploración también a ver si hay algo de esa Alba en mí todavía. Uh-huh. Y si ha evolucionado de cierta forma, porque también yo siempre que empiezo un proyecto y tal vez esto es algo malo que uh-huh. no sé si deba de poner en la mesa para la demás gente, pero empiezo con la mentalidad de que nada es para siempre y que todo puede cambiar y que lo que hoy yo quiero hacer, tal vez mañana ya no quiera o no tenga la energía o no me sienta dispuesta a. Entonces, eso es el Substack ahorita, una exploración de este gusto que antes tenía, que lo fui perdiendo por mis propias cuestiones y ver qué sale. Y justo, ¿qué recomendarías a la gente que quieren como hacer sus propios proyectos, o que tienen miedo, o pero justo que tienen un trabajo? ¿Qué recomiendas a la gente que quiere? Háganlo, o sea, no lo piensen tanto, háganlo. Es sentarte, abrir la cuenta de Instagram, de Substack, armar el Shopify, háganlo, siéntense y háganlo. Si no funciona, no pasa nada. Si no tienen el tiempo, pues poco a poco se pueden ir organizando de acuerdo a la cantidad de tiempo que le quieran dedicar a este otro proyecto. Infórmense, busquen videos en YouTube, en TikTok de cómo hacer las cosas. No necesariamente
todo el tiempo tiene que salir perfecto, no todo el tiempo tiene que ser la foto perfecta, no tiene que ser el texto perfecto. Te vas a equivocar y no pasa nada. La gran mayoría de las cosas se pueden editar. Entonces, háganlo y anímense. Yo sé que es muy fácil decir anímense y siéntate y abre la cuenta, pero entre más lo piensas, más tú mismo estás tomando pasos hacia atrás. Entonces, haz un plan, y con un plan no me refiero a un retroplanning profesional de project management, o sea, no. Hagan una lista en su aplicación de notas en el teléfono con todo lo que tienen en su cabeza y váyanlo acomodando por orden de prioridad, de que esto es más importante o esto lo necesito hacer antes que esto, y vayan dándole check a esa lista y listo. Me encanta. Y porque justo es lo que hiciste siempre. ¿Te gustan los museos? Pues lo haces. ¿Te gustó? Oye, quiero hablar con esta persona, le mando correo. Sí. Siempre fue así. Sí. Obviamente aquí hay una clave importante. O sea, si se trata de contactar a alguien, por ejemplo, que nunca has contactado, creo que es muy importante escoger las palabras correctas y tener educación y profesionalismo para hacer ese approach, porque... ¿Qué recomendarías a alguien que quiera acercarse a...? Número 1, investigar a la persona con quien te estás acercando, sí o sí. O sea, me ha tocado gente que me escribe, incluso cuando era editora, que, no sé, por ejemplo, llegaban conmigo y me decían, oye, es que tengo nueva proteína para hacer ejercicio. Y yo... no tienes una idea de lo que publicamos. O sea, ¿por qué me estás pitchando este tema si no estás investigando los temas de lo que publicamos allá? Entonces, es como si alguien ahorita llega y... ¿qué ha pasado? Me han escrito ofreciéndome de estas experiencias inmersivas con luces que están muy de moda ahorita, y me lo venden como museos. Es como... yo creo que no. Sí, es como pierde la credibilidad de la persona, sí, porque mandan a todo el mundo. Exacto, y dan por sentadas cosas en vez de realmente meterse a hacer su investigación y decir, no le voy... O sea, ¿cuánta gente no me buscó 2 años después de que me salí de The Happening para ofrecerme publicar sobre me da igual? Ok. Entonces, investigación clave número 1. Número 1, investigar. Y número 2, tener súper claro qué necesitas de esa persona. Y ofrecerle tú algo a cambio. O sea, decir, por ejemplo, cuando yo me acerqué con Ana Fusoni, fue como, yo quiero apoyar al talento nacional así como tú lo haces. Lo que yo sé hacer es esto, esto y esto. Entonces... todo es un intercambio, todo. Entonces, si yo quiero esto de ti, ¿yo qué te voy a ofrecer? Okay. Y eso hacerlo como muy claro, y siempre tener como un toque humano. Entiendo que sí es una transacción y todo, pero este tema de todos somos personas, nadie sabe lo que está haciendo, todos tenemos ritmos diferentes, formas de ver diferente la vida. Entonces, llegar como con una buena actitud y llegar abiertos y escuchar. Empáticos. Totalmente, con empatía para ver cómo nos ayudamos mutuamente. Súper. Y ahorita, el día de hoy, en 2024, ¿cuál sería tu orgullo más grande que tuviste hasta el día de hoy? Tengo varios. Quiero lista, por favor. Tengo varios. De orgullo más grande yo creo que podría decir como encontrar este personaje que salió después de toda la crisis. O sea, y tener como esta apertura de explorar, de no regresar a lo que era antes, de estar cerrada a un objetivo y no mirar hacia afuera. Eso... de una forma muy introspectiva.
Y ya de logro, por ejemplo, profesional, estoy súper, súper, súper orgullosa de lo que logramos con The Happening al final, con las campañas de Canadá, con las campañas de Houston. Nunca se había hecho. The Happening era un medio muy chico, nadie lo conocía. Me tocó pasar desde qué es The Happening hasta cómo trabajas en The Happening. Y claro, me encanta, siempre veo sus posts, súper los sigo, me encantó lo que publicaron de tal cosa. Y esa sí era una satisfacción bellísima porque ahí se veía todo el esfuerzo que todo el equipo le ponía, todas las desveladas, todas las horas extrísimas, porque yo trabajaba 20 horas al día. Y no nada más mías, de todo el equipo, porque yo estoy muy consciente que todo el equipo le dedicó muchísimo a ese proyecto y sí, ese proyecto me sigue dando mucho orgullo y ver hacia dónde se está dirigiendo hoy en día me da muchísima emoción. Qué padre. Sí. ¿Tienes algunos proyectos futuros que nos quieres compartir? Pues en realidad ahorita no. Ahorita estoy como muy enfocada en este tema de pues la hotelista. Quiero encontrar la forma de que M de Museos se salga del perfil de Instagram y de TikTok. No sé cómo todavía. ¿Es algo o cómo? No sé, o sea, es algo que sigo masticando en mi cabeza. Hice la tienda online, por ejemplo, en donde vendo ilustraciones que hago porque pues también dibujo. Están preciosas. Y ahora vi en azul de los museos de Ciudad de México. Creo que son 6. Sí, son 6. Hermoso. Gracias. Entonces, o sea, sí, como que materializar un poquito este gusto que tengo por los museos, que vaya más allá de los perfiles. Lo de las ilustraciones, pues ya no lo voy a tener mucho tiempo todavía. Yo creo que ya voy a quitar esas ilustraciones en un par de meses como máximo, pero no sé, es algo que traigo en mi cabeza y pues tal vez por ahí. Y pues eso, la hotelista también está evolucionando y se está convirtiendo en cosas que Cristina y yo no pensábamos. Y estamos también como muy emocionadas de explorar. Es que creo que la palabra de toda esta plática es explorar. Pero está bien y creo que es importante porque no te limites. Yo tengo esta idea, voy por eso y nunca voy a tomar oportunidades. Y al final lo que dijiste, relación y oportunidad, sí. Es que vas a conocer gente que te van a dar oportunidades y cada quien escoge si las quieres tomar. Claro, y también prueba y error. O sea, muchas veces lo que tú pensabas que querías puede que no sea. Y eso no es que eso sea un error, pero estás probando y no se trata de aferrarse a esta idea, sino hacer las cosas con esta mentalidad de puede que sí, pero puede que no, y se va a probar, y si no funciona está bien. Entonces, pues prueba y error. Igual si te acercas con alguien y te dicen que no, está bien, prueba y error. No pasa nada. No pasa nada. Qué padre. Pues Alba, estamos llegando al fin del podcast y hay algunas preguntas que todo el mundo contesta. Ok. Si tuvieras que cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería? Con alguien vivo o muerto. Pues yo creo que Cathy Horyn, la que te comentaba que era la crítica de moda del New York Times, ella, porque lo que más admiraba de ella era su honestidad al escribir sobre las colecciones, y eso le costó muchas relaciones con diseñadores. A ella no la dejaban entrar a ciertas pasarelas y todo. Entonces ella también dejó el New York Times y se fue a trabajar a otros lugares. Entonces, no sé, me daría mucha curiosidad de escuchar como su visión de la vida. Ok, me encanta. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspira? Hay un podcast que acabo de escuchar, pero no me acuerdo cómo se llama. Aquí lo tengo a la mano. Que ahorita yo estoy me interesan mucho los temas de género.
Entonces escuché, se llama The Man Enough Podcast y tienen un capítulo, no soy ávida escuchadora, ¿cómo se dice? Listener, Sí. de podcasts, porque como todo el tiempo estoy usando mi mente para trabajar, me distraigo mucho escuchando a alguien más hablar. De hecho, la música que escucho por lo general es sin letra. Ok, pura música para... No. Exacto. Entonces me gustó mucho este capítulo. Se llama The Man Enough Podcast y el título del capítulo se llama The Urgent Need for Compassion. Y es un chavo que se llama Alok Babe Menon hablando de cómo es su vida, vivirla como... No me acuerdo bien la verdad, pero él es no binarie. Tengo como mucha curiosidad de aprender de todos estos temas porque siento que cada vez que hablo al respecto la riego, entonces... No, pero creo que somos todos y toda una generación que... Porque no crecimos con esto. Sí. Y ahorita, pues es el futuro. Sí. Y nos estamos como capacitando en eso y es normal hacer error y yo soy igual que tú. Sí. Entonces, ese capítulo en especial te deja pensando sobre muchas cosas y la forma que tiene él de responder. Él es un chavo que estudió, no sé, que estudió creo que en Stanford, o sea, es educadísimo, es hijo de papás inmigrantes en Estados Unidos, entonces tiene una historia bastante peculiar y la forma de contestar cada pregunta que le hacen está súper interesante y tiene muchísimo valor, yo creo. Súper, pues lo voy a poner en la descripción para que la gente lo pueda escuchar. Te lo voy a mandar. Y por fin, ¿dónde la audiencia te puede como buscar? Pues en Instagram, mi cuenta personal es Alba Aguilar con una A en medio y pues también está M de Museos y la.hotelista son los 3 perfiles que tengo ahorita. Ahí en mi perfil personal tengo mi Linktree en donde están todos los links para todos y les da flojera buscar los demás, entonces ahí está todo junto. Y listo. Muchísimas gracias, Alba, por tu tiempo, por compartir tu historia. Creo que es súper inspirante y creo que vas a dar a mucha gente las ganas de hacer sus propias cosas y no limitarse a lo que la gente quiere que seamos o nuestra propia mente, porque al final somos nuestros propios enemigos. Literalmente, pero muchas gracias a ti, Sandra, por recibirme. Gracias por todas tus preguntas, por estar tan informada y pues espero que esta información le pueda ayudar a alguien para animarse y hacer lo que quiera hacer. Gracias. Gracias a ti.